Le doy la más cálida bienvenida a todos nuestros invitados, a los egresados que están aquí en la mesa y a que nos acompañan acá en el público. Y pues vamos a charlar sobre el papel de los egresados y el pregrado en ciencia política. Bienvenidos. Bueno, otra vez muy buenas tardes a todos. Inicialmente sí me gustaría que se presentaran cada uno y que nos contara en qué campo laboral se están desempeñando, como entrada de introducción para que todos sepamos qué hago en las mojas. Buenas tardes, mi nombre es Arturo Alvarado, actualmente trabajo para Suramericana en el área de seguros. Me desempeño en la parte de comunicaciones y relaciones públicas de la gerencia de Asistencia Sur. Buenas tardes, mi nombre es Steven Calle, soy diplomático de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores y en este momento estoy a cargo de los temas bilaterales con Italia al interior de la Dirección de Europa. Hola, buenas tardes, yo soy Sandra Angarita, Sandra Bonilla, estoy muy complacida de estar en el evento. Acabé de terminar un contrato con EPM sobre un proyecto de investigación en la estructuración de un observatorio de asuntos sociopolíticos con ocasión de la instalación de los proyectos de la empresa. Buenas tardes a todos, pues muy complacido de estar acá, muchas gracias por la invitación, siempre es grato regresar a la casa. Pues mi nombre es Andrés Clavijo, actualmente estoy trabajando en el Departamento Nacional de Planeación, haciendo unas funciones en el grupo de regalías y también estaba hasta hace una semana asesorando a la directora que ya pasó a ser directora del DPS. Gracias. Bueno, buenas tardes, soy Oscar Castaño, soy profesor de cátedra acá en la Universidad de Antioquia, en la facultad y en Unisabaneta, y me desempeño pues además también como investigador. Bueno, ya que pasamos por los formalismos, la primera pregunta sencilla y amable. ¿Cómo se insertaron laboralmente? ¿No? La felicidad lo pregunto. ¿Cómo se insertaron laboralmente? ¿Cómo llegan a esos trabajos? ¿A través de qué? ¿De quién? ¿En qué situaciones? ¿Cómo fue la pertinencia disciplinar? ¿Cómo es ese cuento? ¿Quién se anima? Bueno, digamos que acá es una pregunta que me da pie para reivindicar la carrera y la facultad, ¿cierto? Yo estoy en Suramericana precisamente porque la compañía se interesó en un politólogo de la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Inicialmente entré a Suramericana en un proyecto corporativo que buscaba, o que busca, formar personas de alta confianza de la compañía, ¿cierto? Entonces fuimos 9 personas seleccionadas a nivel latinoamericano, ¿cierto? Porque hoy Suramericana es una compañía que está desde México hasta Uruguay. Entonces se dieron a la tarea de buscar en las mejores universidades del país politólogos, antropólogos, filósofos y planeadores en desarrollo social. La convocatoria me llegó al correo de la facultad. Todos acá en la facultad me ayudaron pues a postularme, ¿cierto? Porque tenía que ser el decano de la facultad el que postulara al aspirante a la beca. El correo llegó como becas Sura, ¿cierto? Pues entonces yo me presenté, se presentaron acá en Medellín 165 personas y solo seleccionaron a 5. ¿Qué era lo que buscaba la compañía? Buscaba la integralidad del ser. O sea, fue un proceso de selección completamente sui generis. Se evaluaron las cualidades humanas, ¿cierto? Las cualidades profesionales y la capacidad de imaginar y soñar. Pues, fue un proceso de selección muy bonito. A lo largo, pues, de ahí empecé un proceso de formación que duró un año. Nos formaron el presidente de la compañía y los vicepresidentes. Estuvimos durante ese año visionando lo que va a ser Suramericana a 10 años. Posteriormente inicié otro proceso de selección a nivel interno de la compañía y fui seleccionado para un proyecto estratégico que le apunta al tema de expansión de los seguros, ¿cierto? La expansión de los seguros mediante los servicios. O sea, los seguros se dividen en 2 partes, pues, o por lo menos los que ofrece Suramericana. Una parte es la indemnización
y otra parte es el servicio que acompaña el seguro. Entonces, Suramericana se quiere diferenciar mediante el servicio. Entonces se dieron a la tarea de construir una gerencia, yo participé de la elaboración de esa gerencia, que tiene un trabajo social muy interesante, que es el tema de desarrollo y formalización de las microempresas que prestan servicios asistenciales en Colombia, ¿cierto? Con miras a ir expandiendo ese modelo a nivel latinoamericano. Entonces, digamos, a la pregunta, fue la ciencia política la que me llevó al sector privado, irónicamente. Y fue el sector privado, ¿cierto?, el que buscaba esa disciplina. Entonces, ¿qué puedo decir? Estoy feliz de ser un politólogo. Bueno, mi proceso, a diferencia del de Arturo, que fue un poco más bonito, el mío sí era sumamente burocratizado. Nosotros, es un proceso a 4 pasos. Primero, pues, se postulan las personas y hacen 4 exámenes. Un examen en ciencias políticas, un examen en relaciones internacionales, uno en derecho y uno en economía. En ese momento éramos 4.000 personas. Presentamos el examen y hay como unas unidades de calificación. Esas unidades de calificación pasamos 900 y pasamos a la segunda prueba, que es una entrevista personal, una prueba psicológica, una prueba de un idioma extranjero y una prueba de idioma español. Después de esa prueba, los que pasan ese filtro pasan a hacer un curso de 1 año, que es una competencia. En ese punto pasamos 51. Cuando nosotros llegamos los 51 al curso, nos dijeron: hay 35 cupos, tienen 1 año para competir por los 35 cupos. Entonces nosotros veíamos ciclos de 2 meses y cada 2 meses veíamos 11 materias. Entonces ahí pues era como eliminando. Si uno perdía un examen, por decir, los exámenes los calificaban sobre 100, si uno sacaba un examen menos de 70 lo echaban del ministerio. Entonces era como el filtro, y al final del año quedamos 30 personas y ya los 30 pasamos a hacer un primer año como funcionarios en periodo de prueba. Entonces ya uno trabaja como diplomático, pero sin tener el rango yo tengo un rango y es de tercer secretario de Relaciones Exteriores. Entonces ese primer año es sin rango y es de prueba, y cuando uno acaba ese año, el gobierno hace una revisión de idoneidad, si considera que sí es idóneo, que usted sea parte del cuerpo diplomático, y ya en ese momento uno pasa al rango. Es un proceso sumamente complicado, pero tiene unas ventajas. Después de que usted pasa este punto, usted tiene un trabajo de por vida. ¿Por qué? Porque nosotros no trabajamos para el gobierno, sino que trabajamos para el Estado. Y la pretensión de tener funcionarios de carrera es mantener la memoria histórica del país. Entonces a nosotros el gobierno no nos puede sacar del cargo, no nos puede afectar la condición laboral. Entonces es un proceso de 2 años, es un proceso complicado, pero con seguridades laborales excelentes. Secularon porque el Estado jamás va a morir. Bueno, mi proceso de selección fue arduo y largo, fueron 6 meses. Iniciaba pues como con la convocatoria que hace EPM para un programa especial que se llama Profesionales en Formación, que es anual, y era la primera vez que EPM hacía extensa esta convocatoria a nivel nacional. La idea era contratar a 40 profesionales, cada uno en sus áreas específicas de saber, es decir, un administrador, un politólogo, un ingeniero mecánico, 40 profesionales. La convocatoria extensiva a todo el país dio el resultado de 6.500 aspirantes, y como les digo, cada uno para un solo cargo. Fueron 6 meses, nos hicieron 10 pruebas psicotécnicas, entrevista, y yo creo que en la entrevista fue que pues en mi caso logré la fortuna pues de la vinculación, porque ahí fue donde me perfilé como una persona capacitada con el espíritu crítico para lograr hacer un marco de investigación a propósito de la estructura de observatorio social que quería EPM. Además de eso, era un gran reto porque buscaban a un profesional posiblemente que tuviera alguna experiencia, además de investigación, en el campo laboral o en el campo administrativo. Pero aún así valoraron mucho más la experiencia en investigación, que por fortuna me brindó, pues tuve la oportunidad acá en el Instituto de Estudios Políticos de avanzar con ese proceso.
Entonces, el reto grande era que EPM el año pasado se iba a transformar en grupo empresarial. Antes existía EPM como filial Medellín y tenía filiales internacionales, alrededor de 60 filiales, pero se transformó en grupo empresarial, lo que implica la integración de esas filiales a una sola casa matriz. Y ello indicaba que yo, además de montar el observatorio con todos los lineamientos de investigación que eso implicaba y los temas centrales que la ciencia política dice o pauta para hacer una interpretación de los escenarios del conflicto y de la superación del conflicto, que era lo más afortunado que el proyecto indicaba, pues tenía que hacerse a nivel internacional. Entonces había que hacer un estudio casi que de mercado, como lo llaman en EPM, pero pues para nosotros es un estudio comparado de las realidades políticas tanto de Colombia y de cómo EPM las ha enfrentado hasta el momento y cómo hacer extensivo ese proceso en las demás filiales internacionales. Entonces, miren que el común denominador hasta ahora ha sido el mérito, y eso es lo que quiero resaltar, más que, digamos, los trabajos y las oportunidades grandes que tenemos en este momento, y lo más afortunado que es compartirlas con ustedes, pero el común denominador ha sido el mérito, y el mérito se consiguió en el aula, se consiguió con los maestros, se consiguió con las lecturas, se consiguió con la oportunidad de la Universidad de Antioquia, y ese referente, ese botón, esa insignia es la que siempre, digamos, prima en estos procesos. Era la primera vez que EPM convocaba a un politólogo, y no lo convocó por un capricho o porque, digamos, vamos a ver esto de qué se trata o cómo así que están egresando politólogos cada vez más, sino porque ya el mundo, las empresas, el sector público, las instituciones especialmente, descubrieron que este perfil que tenemos nosotros, tanto del marco, digamos, de comprensión de los fenómenos sociales y políticos, como la capacidad administrativa que por supuesto debemos tener, y es una fortaleza que yo convoco en el pregrado, ¿cierto? Que sé que el énfasis es investigación, pero esa necesidad de las prácticas académicas, esa necesidad de enfrentarse con las instituciones, porque es que es allí donde es posible la capacidad que tenemos de hacer interpretación de la teoría. Entonces, fue muy afortunado en esa medida que creyeran en el espíritu crítico que estamos haciéndole alarde, ¿cierto? A la bandera del pregrado, a la insignia, pero también en cómo usted construye un discurso a propósito de una gran empresa que hoy se preocupa por los derechos humanos, por la conversación con la gente, con el diálogo que poco o nada tuvo lugar años atrás. Entonces, meritorio, y vamos a ver por aquí qué nos cuenta. Bueno, vamos a presentar al compañero Juvenal Arrieta, otro de los egresados de la primera promoción de ciencia política. Y ahorita, Juvenal, nos estamos preguntando cómo llegamos a los lugares donde laboramos, cómo fue la situación. Que ahí vamos a poner a cavilar cómo llegó papá allá. Ahorita termina la ronda y vuelve. De pronto. Bueno, en mi caso, pues yo debo decir que el mundo laboral lo conocí aquí mismo en la universidad. Tuve la oportunidad de ser auxiliar administrativo, era un tema también meritorio, dependiendo de la oficina y del perfil, pues tuvimos la oportunidad de colaborar en el área de relaciones internacionales de la facultad, haciendo algunas labores, y luego con la inquietud que teníamos en esa primera corte de algunos, claramente era un grupo muy diverso, con muchos intereses diversos, pero igual lo bonito de eso es que seguimos siendo unidos, nos encontramos después de tantos años y ver a que la gente está trabajando en lo que desde el primer momento mostró y le parecía, o por lo que mostraba una inclinación, algunos a la investigación, otros a trabajar en el sector público, etcétera, etcétera. Pues eso es muy importante, muy interesante, demostrando que sí se puede realmente, esforzándose, lograr lo que uno se propone y lo que uno quiere, luchar por lo que uno quiere. Bueno, en mi caso, después de hacer esas prácticas, después de hacer esas pasantías, hicimos un tema en el IDEA y un tema en Cancillería, que digámoslo fue algo meritorio. Me acuerdo que el profesor Javier, que está acá, que tuvo la oportunidad de elaborar ser profesor en la Javeriana, varias personas de sus egresados estaban en Cancillería trabajando, y llegó una convocatoria donde solicitaban 2 o 3 estudiantes de la Universidad de Antioquia para hacer pasantías en un programa específico. Casualmente los 3 que fuimos estamos aquí en este momento, ¿cierto? Está la compañera Luna, está Arturito y estoy yo.
Entonces esa oportunidad que se nos dio, no recibimos un centavo, antes fue un gasto grande poder estar allá, era un esfuerzo, pero finalmente eso nos abrió las puertas de conocer una entidad pública, una entidad como Cancillería, por ejemplo Steven que sabe, y logró entrar a la carrera diplomática, pues una cosa que me parece bastante meritoria. Yo me presenté, no pasé por el tema del inglés, cosa que sí a los que están estudiando que tengan muy en cuenta que el inglés es clave para ese tipo de cosas. Entonces esa experiencia con esa pasantía abrió muchas puertas. Después al salir yo de ahí quedé un poco en el aire y esa ahí viene la otra cara de la moneda donde, digámoslo, el tema de ser amigo, de tener una recomendación, me permitió en un momento entrar a trabajar en el Senado de la República. Experiencia bastante enriquecedora, pues no diría que digamos, dejémosla en enriquecedora. Aprende uno bastante, conoce uno muchas cosas. Insisto que uno para poder hablar con propiedad de los temas debe conocerlos, debe vivirlo, debe estar adentro, porque es que hablar desde afuera es muy fácil. Entonces hay que estar ahí, vivirlo y después sí tener como el criterio para entrar a hacer las críticas respectivas. Entonces fue un paso fugaz que me sirvió bastante y luego a raíz de ese trabajo que se hizo en Cancillería llega una oportunidad laboral, de la misma Cancillería nos ofrecen, en el caso me ofrecen la oportunidad de abrir una oficina de atención a los retornados en norte de Santander, de la cual pues yo soy cucuteño y pues aceptamos ese reto, nos fuimos a Cúcuta a trabajar y pues digamos lo que ahí empezó mi carrera, porque yo he estado en algunos ministerios, siempre en el sector público, hasta ahora no he tenido la oportunidad de trabajar en el sector privado, pero definitivamente sí creo que mucho se le debe a la universidad, o sea el sello de la Universidad de Antioquia es impresionante la acogida que tiene, independientemente de la resistencia que pueda tener en algunas partes, pero más que resistencia es de pronto esa crítica o ese encasillamiento que puede haber por venir de la Universidad de Antioquia en algunas personas que no, pues digamos esa distinción, perdóname la expresión pendeja, que ya no tanto, pero que en algunas partes se maneja de universidad pública y universidad privada, que creo que desde el primer día que estábamos acá intentamos abolir muchas de las cosas que hicimos. Trabajamos con IANFI, trabajábamos con la Bolivariana, y tratando de demostrar que independientemente de la universidad que vengamos, lo importante es pues, tener objetivos comunes y salir adelante y trabajar por lo que queremos, y en este caso pues por la ciencia política, ¿no? Porque la tarea es grande, todavía hay personas profesionales, especializados, que todavía le preguntan a usted, bueno, ¿y un politólogo para qué? ¿Qué hace el politólogo? Yo veo que están aquí, están allá, y pues abrir ese camino, ir generando ese conocimiento en un país que es tan complicado, donde al politólogo se le ve simplemente como el que escribe una columna en un periódico o el que dicta una clase y se queda nomás en eso. Entonces pues pienso que la labor que se puede hacer aquí en todos los egresados pues es fundamental en cada uno de los campos que nos estemos desarrollando. Bueno, en mi caso, pues primero digo que esto tiene que ver mucho pues, sí, con los gustos, los sueños, las vocaciones que uno siente que tiene. En el caso mío siempre fue un sueño, puedo decirlo así, siempre aspiré, siempre quise ser docente universitario en temas de política, pues como algunos dicen que a uno le paguen por estudiar. ¿Cierto? Yo, digamos, me encasillo como en ese tipo de perfil. Me gusta mucho, siempre admiré mucho la carrera docente, incluso escolar, también lo contemplé. Y mi ingreso al mundo laboral es indisociable del tema de las prácticas que tuve la oportunidad de hacer acá en términos investigativos con el Instituto de Estudios Políticos, con el Grupo de Hegemonía, Guerras y Conflictos, la oportunidad pues de haber como clasificado a convocatorias que se habían hecho. Yo en cierta forma así, digamos, puede que no lo haya dicho mucho, pero si alguien agradece por la formación que ha tenido soy yo. Realmente siento que mi realidad actual, la posibilidad que tengo en este momento pues en los dos lugares donde trabajo, vienen muy marcados por esas oportunidades que tuve de investigar durante el pregrado, más o menos desde la mitad de la carrera.
siempre tuve mucha dificultad para el asunto de la expresión oral, por eso siempre me soñaba ser profesor de universidad, pero no sabía cuándo, en un futuro más o menos lejano lo veía yo o algo así. Siempre pensé que lo mío era más escribir, porque esa fue como la habilidad que más logré desarrollar y es la que en buena medida me ha sostenido meritoriamente en lo que estoy en este momento. Yo me gradué en el 2010, tuve un proceso de investigación de tesis exitoso, pues me dieron una mención de honor por la tesis que hice, un análisis del proceso de paz del gobierno Uribe con el ELN. Previamente ya había pues como escrito algo para la revista de estudiantes acá, pues que no logró salir en su momento, pero después lo publiqué con la revista de diálogos de Derecho y Política, sobre sindicalismo. O sea, siempre mis temas fueron un poco sobre el tema social, conflicto armado, procesos de paz, de la mano pues del grupo ya mencionado de investigación. Entonces, cuando me gradué en el 2010, pues muy contento como por esos logros. Para el año, digamos que en ese momento yo tendré el récord de profesional que no manda hojas de vida, no he mandado ni una sola hoja de vida a ningún lado. Pues, no sé, dormido. Bueno, en ese momento que me gradué, pues yo estaba más en un asunto personal, mi pareja se iba del país, o sea, yo en realidad dejé todo para enero, pues como dice. Entonces, en ese semestre que estuve desempleado, me busqué, pues me conseguí una beca de inglés en el Colombo. Entonces estudié 6 meses inglés, pero en ese tiempo fui muy, pues se puede decir muy juicioso, estudié mucho, escribí mucho, pues digamos no publiqué, pero sí me empecé a pensar muchas propuestas como para presentarme ante distintas instituciones. Incluso en el sector público pensaba en el tema de políticas públicas, que también era un tema que me apasionaba mucho, todo este tema de los jóvenes categorizados como en situación de vulnerabilidad, el tema del conflicto urbano, políticas preventivas, el tema de reinserción, todos estos temas que yo venía pues como apasionado por ellos. Y presenté una propuesta acá en la facultad como para ver, ahí revisaron pues como mi hoja de vida, pues como el recorrido que había tenido. Entonces cuando se me llama, se me dice: bueno, la propuesta que usted tiene no se la podemos aprobar porque no están los planes en este momento, pero lo vamos a tener en cuenta para un curso, ¿cierto? El curso de Ideologías Políticas, que pensamos que usted ahí podría tener pues un desempeño bueno, ¿cierto? Para mí, pues yo entré en pánico absoluto porque pues no era mi fuerte, como digo, el asunto de hablar en público. Eso para mí apenas ahorita vengo como en realidad asumiendo de la manera adecuada todo este tema. Y yo vi que en realidad pues por mi situación económica, etcétera, pues yo no tenía como más opciones. O sea, yo decía, me voy con el curso, me gusta. Es algo, yo sé que es algo como temprano porque pues claro, no quisiera hacer una maestría y todo, pero estas cosas no se dan a veces como uno las planea, menos cuando uno no tiene plata para hacer lo que le da la gana. Entonces yo dije, me le mido, ¿cierto? Entonces me le medí, empecé el curso de ideologías y un semestre después me recibo un llamado de la Universidad Unisabaneta. Unisabaneta es una universidad pequeña, pues nueva, anteriormente se llamaba Uniciencia Sabaneta, ya ahora pues con otros dueños. El eslogan de la universidad es innovación y emprendimiento para la paz, es el eslogan de la universidad. Entonces a mí, la verdad no sé cómo llegaron pues a mí, simplemente recibí correos, llamadas y... Gracias. Con razón, hermano, estás detrás de mí siempre. En fin, el tema era que ellos estaban buscando un politólogo para trabajar en la Facultad de Derecho
bueno, no necesariamente politólogo, estaban buscando a alguien que tenga un recorrido investigativo y pudiera hablar del tema de paz, de construcción de paz. Entonces, pues para mí era, claro, o sea, ahí mismo pues yo me emocioné, pues porque es cierto, el tema que más le apasiona a uno dice, claro, o sea, vamos a ver qué pasa. Entonces yo entré en un periodo de prueba en el primer semestre y no sé si es en sí por el tema, yo creo que es en sí por el tema que me tocó a mí impartir ese curso, que me fue muy bien, o sea, fue una cosa que yo recuerdo tanto con mucha alegría, porque sí fue una experiencia que, a pesar pues como de la dificultad para hablar en público y todo eso, pues el haber sido mi tema me generó una conexión bastante buena con los estudiantes y fui el mejor calificado en ese semestre. Entonces, al ser tan bien calificado, incluso hubo muchos problemas para sostenerme pues allá, porque hubo cambio de decanatura, entonces salieron muchos profesores, los profesores con los que yo había estado salieron prácticamente todos, y yo me quedé ahí sostenido porque de esas propuestas que yo ya venía cavilando, a mí me habían dicho, bueno, necesitamos investigación, si usted es investigador, pues tráiganos algo. Entonces yo presenté una propuesta de investigación y fue aprobada. Entonces, el semestre que siguió yo entré solo como investigador y luego retorné a las clases, y pues en este momento tengo muy buena carga pues en cursos, ¿cierto? El curso que a mí me pusieron a dar al principio fue Paz y Derechos Fundamentales, ya después con el curso de Conflicto y Sociedad, y ahora con Historia de las Ideas Políticas. Y ahí estoy en este momento como bien, ¿cierto? Estoy como cátedra, pero también soy investigador, entonces digamos que estoy en lo que me gusta, se puede decir. Y acá en la Universidad de Antioquia también he tenido, me he movido mucho con el tema de la cátedra de UNESCO en Resolución Internacional de Conflictos, pues no hay una vinculación laboral formal como tal, pero es un asunto también de pasión, y en eso estoy en este momento. Gracias. Gracias, Felipe. Buenas tardes a todos mis colegas. Me da mucha alegría ver a los maestros, al profesor Javier, en particular, usted sabe de mi aprecio por usted, la profesora Diana, que está por acá, ya regresó de Italia, profe. Bueno, bienvenida de nuevo a su casa. La profesora, yo le digo Vicky, la profesora Victoria. Y bueno, por acá yo conozco muy pocos realmente, ese es el problema de ser de los más viejos. De Felipe, de los dos Andrés y Oscar, el popular negro, según nosotros. Yo soy el indio del combo. Fabián siempre decía de que eso parecía una maldición, un indio y un negro allí poniendo problemas. Fabián, ¿dónde está? ¿No? También le hace falta a Fabián y Camilo. Eso era un grupo de los 4 o 5 que más lidia dábamos allí. Pues, ¿cómo pasa el tiempo? Estamos hablando de 10 años. Y yo, parece que fuera ayer. La primera clase fue a las 6 de la mañana, con Ateortúa. El profe volvió a Argentina ya, ¿no? Sí, está en clase. También. Bueno, y desde ahí para acá, pues, los primeros 2 semestres fueron líos. Esto va para los que no conozco, que de hecho pues los saludo mucho, que hagan parte de esta comunidad de la ciencia política de la UDA. Nosotros teníamos un dilema, y yo no sé si fue Fabián o Camilo los que preguntaban mucho, y decían, bueno, nosotros aquí nos sentimos como ratoncito de laboratorio. Ese era el problema, éramos los primeros, y entonces alguien decía, aquí están haciendo experimentos con nosotros, o nosotros estamos experimentando el pregrado. Pues,
¿Por qué? Todos los profesores son sociólogos o abogados con maestría en ciencias políticas. Bueno, al sociólogo nunca se le va a escapar que es sociólogo, y sobre todo si es sociólogo de la Universidad de Antioquia ha tenido que leer a Marx, ¿cierto? Igual que los abogados. Y entonces uno a veces, esta frase es para todo. Yo quiero hacerla célebre algún día con algo que escriba sobre esto. Felipe se inventó la frase de: aquí parece que estuviéramos rapeando. ¿Recuerdan? Aquí toca rapear, porque uno a veces no sabía ni qué decir. De hecho, los muchachos alguna vez plantearon algo muy importante, y es que en un momento se veía como si el pregrado tuviera un gran sesgo ideológico, y eso nos generó una discusión interna, ¿recuerdan? Entonces los profes como que eso no les gustó mucho, que hablaran los estudiantes de que el pregrado estaba sesgado ideológicamente, y eso no permitía objetividad ni en la formación ni en la investigación. Pero bueno, y quienes defendíamos la posición de algún sesgo y otro, aquí hubo de todo. El hecho es que todos logramos entender de que el pregrado tenía que alimentarse de toda esa diversidad de nociones, de formas de entender la academia y sobre todo la problemática social. Hasta Uribe lo traímos acá, que nos hablara de política, ¿recuerdan? Y eso fue un debate interno entre nosotros de que si venía Uribe o no venía. Bueno, ganó los que dijimos que tráiganlo. Y de hecho acá lo aplaudimos. Sí, pues primero lo madreamos y después lo aplaudimos, y apenas se fue lo volvimos a madrear. De hecho es que es típico del estudiante y sobre todo el politólogo. Bueno, yo de ahí, Felipe y yo tuvimos el privilegio de ser los primeros egresados. El profesor me recomendó a mí en la elaboración del discurso. Ya yo trabajaba, porque ese es el problema de nosotros los pobres. No tenemos chance ni para descansar ni disfrutar de la libertad después de salir de aquí de la universidad siquiera un semestre. Tocaba salir a trabajar. Y llegué del Perú ese día a graduarme. Entonces no traía discurso, me tocó rapear, como dice Felipe. Porque algo que sí tiene este pregrado, o al menos en mi percepción, y es que genera capacidad de espontánea, de adecuarse al tiempo, al momento y decir algo, así sea mentira. Es decir, una habilidad que lo tenemos que agradecer a distintos profes. Nosotros tuvimos el privilegio de tener charlas con María Teresa Uribe, con Jorge Giraldo, ¿cómo le llamamos al de métodos? El viejito, que por apodo le decíamos el viejito, Arriaza, Villafredi, a Vicky y a todos, como también tener personajes como Lucifer, ustedes lo pueden recordar, que un gran académico. El problema es que tenía un estilo muy particular para enseñar. Hasta luego, vida mía, decía él, cuando no le gustaba algo. Bueno, el hecho es que esto, yo sí les recomendaría a quienes están acá, hay que escribir la historia de este pregrado como una cuestión más de experiencia de vida que de academia. Bueno, yo ¿qué estoy haciendo? Yo en este momento estoy ocupando el segundo cargo en importancia de los pueblos indígenas del país, de Colombia y a la vez de América Latina, porque hacemos parte también de la directiva internacional. Yo me uno a lo que dijo Oscar, yo nunca presenté hoja de vida, ¿sí? Y a diferencia de ustedes, que han tenido el privilegio de seguir investigando, leyendo y sobre todo escribiendo, a mí me da hasta dificultad ya escribir una carta, porque me he dedicado más como al ejercicio de la representación y el activismo político. Es decir, yo ejerzo el papel de una autoridad o de gobierno indígena en medio del movimiento indígena. En vez de estar pensando en cómo escribir, generar teoría o teorizar sobre algo, estoy viendo a veces cómo resuelvo los problemas y sobre todo cómo tomo decisiones. Y ahí sí juega un papel muy importante el tema de la ciencia política, la cuestión del poder. Entonces, ha sido una historia extraordinariamente maravillosa, mi experiencia. Yo salí de esta universidad
a ocupar el cargo de diplomático indígena, no del diplomático del Estado, que los indígenas tienen una agenda propia como pueblo y como gobierno indígena. Y yo hacía las veces de embajador indígena ante la Unión Europea. 8 meses en esa labor. Me pagaban muy bien, Oscar, pero demasiado bien. Y me pagaban en euros. Sí, lo digo y pongo a Oscar como ejemplo porque los dos hacíamos nuestro trabajo, era a mano, el lapicero, ¿te acuerdas? Lapicero, y a veces ni entendía el profe que decíamos, si tocaba explicarlo verbalmente y nos iba mejor explicándolo verbalmente que escribiendo, entonces tenga 3 o 4 y quede callado. Sí. Entonces estuve 8 meses en esa labor diplomática, estuve haciendo un curso de experto, pues, en Europa lo llaman así, experto, sobre pueblos indígenas del mundo, cooperación y derecho internacional en la Carlos III de Madrid. 8 meses también, y bueno, una experiencia maravillosa de recorrer 18 países de la Unión Europea, estudiar mucho, conocer lo que ustedes decían, ¿no? Pues toca estar en el contexto, conversando con distintos actores, el bloque de la Europa Oriental, el bloque de la Europa Occidental, en la zona euro, la Unión Europea y la Europa que no es ni de la zona euro ni de la Unión Europea. Entonces es muy importante porque nosotros somos, de alguna forma, lo que nos han metido en la cabeza viene de allá. Entonces la escuela italiana, la alemana, la española, solo por poner 3, porque a nosotros solo nos traen la occidental, no nos enseñan la oriental, sobre de la Europa oriental, la que llama comunismo allá. Un país comunista allá puede ser 2 o 3 veces más desarrollado que los que son capitalistas acá en América Latina, o al menos tener unas condiciones de servicios básicos claramente definidos. Bueno, el hecho es que estuvimos allá, vine, yo estuve en el ejercicio electoral, aspiramos a la asamblea por la Organización Indígena Antioquia, los indios nos dividimos, perdimos, yo fui la 4ª votación, y de allí pues me postularon para ser el secretario general de la Organización Nacional Indígena y ganamos, es decir, me tocó hacer campaña. Eso es muy distinto a hablar aquí en las aulas o tener la pluma en el computador, me tocó hacer campaña. Y hacer campaña significa 3 cosas: echar mentiras, para convencer a la gente que le gusta que le echen mentira, tener poder para llegar, o hacer un ejercicio, ¿sí?, abierto con tus ideas y exponerlas a la gente. Ganamos, llegué a la dirección de la UNIC, estoy allí y ahorita pues encartado pues porque toca tomar decisiones. Lo que planteaba Oscar, los diálogos de paz. Estoy liderando la Comisión Internacional de Paz de la UNIC, que tiene comisión propia aparte de la del Estado. Entonces toca ir a La Habana, hablar con quienes están allá, por las 2 partes, tanto con FARC como con gobierno, y plantear la agenda de los pueblos indígenas allí. Entonces es muy interesante ver las nociones que tienen los 2 actores sobre el país. Uno que ha combatido al régimen en casi 60 años por la vía militar y no logró conquistar el poder, y el otro que no lo ha logrado derrotar por la vía militar. Entonces parece ser que hay 2 armados que se han puesto de acuerdo: venga, pongámonos de acuerdo y distribuyámonos algunas acciones de poder, de participación y de garantías para ejercer la vida política en el país, y punto. Entonces aquí la sociedad civil, ¿dónde está? No importa, estamos en guerra, y bueno, vamos para adelante. Entonces llegamos allá con una cuestión bastante particular que quiero que ustedes entiendan como politólogos, y es que los indígenas, sobre todo los pueblos indígenas, no juegan a reproducir ni teorías o a reproducir esquemas o blancos teóricos. Los indígenas tienen una agenda propia y eso a veces no gusta ni a una parte ni a la otra. Entonces cuando los indígenas hablan de autonomía territorial, eso se vuelve un lío.
tanto para el establecimiento como para quienes quieren llegar al poder por alguna vía, y nos encontramos frente a una cuestión bastante particular e interesante para la ciencia política, y es las nociones distintas del poder. ¿Sí? Entonces, por ese lado interesante eso. Por el otro lado, las relaciones con el gobierno, con el alto gobierno, desde el presidente hasta ministros, no solo el gobierno colombiano, sino los de la región. Recuerden que los indígenas tienen ese ejercicio diplomático, tienen su propio foro permanente en Naciones Unidas, tienen su propia conferencia internacional que es ahorita en septiembre en Nueva York, tienen su agenda internacional que coordinan con estados aliados y con los que no son aliados, y llegan a esos espacios internacionales a plantearse la agenda indígena. El hecho es que ahí estamos en medio de tanta dificultad. Hemos logrado crear un movimiento de participación política con senador propio, se llama el MAIS, el Movimiento Alternativo Indígena y Social. Usted lo conoce, Luis Evelyn, el senador actual del MAIS. Ahí estamos, es decir, he estado más en el activismo que en esto, de la academia. Una cuestión que quiero contarles es que no he perdido la disciplina o la cultura de seguir leyendo cositas por allí, pues, libros. Entonces he escuchado mucho las recomendaciones de Jorge. Hay que leer comunismo, pero también hay que leer capitalismo, y hay que leer los que plantean una tercera vía, los que plantean un tercer mundo. Aquí hay que leer hasta la Biblia, porque nos metimos en esta vaina de la politología, y aquí hay que tratar de leer de todo, ¿sí? Hasta poemas. Camilo es poeta, Camilo es filósofo, es politólogo y poeta, y escribe bien. De hecho, yo les pedí varias de sus poesías a ver si le caía una paisita, y fue muy difícil. Me di cuenta que con poesía no era capaz, entonces les gustaba otra cosa, menos la poesía. Entonces, estamos en una experiencia muy interesante. Para cerrar, quiero decirles pues que hemos llegado a unos niveles bastante interesantes. Ahorita estoy leyendo la versión séptima, de James Robinson y de Daron Acemoglu sobre por qué fracasan los países, los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. Y me resulta tan interesante la última versión de ese libro, porque hace referencia al problema colonial. Es que aquí hay que, citando a Schumpeter, a Joseph Schumpeter, que muy querido por algunos de ustedes, analizar el tema de la destrucción creativa, pero bueno, aplicando las debidas proporciones para entender el problema colombiano. Yo creo que aquí está por rediseñarse un nuevo marco institucional, porque mientras se mantengan en unos problemas de fenómeno y de sociedad contemporánea ligados a estructuras institucionales netamente colonial, es imposible que se empiece a hacer algunos cambios estructurales en este país. Los problemas de este país son estructurales. Entonces es muy interesante esa lectura, y ahí tengo otros aplazados por seguir leyendo, pero bueno, ya, yo sueño con volver a la universidad, por supuesto. Yo también tengo vocación de docente. Creo que primero tengo que estudiar de nuevo para volver a la universidad, pues porque si llego aquí los estudiantes me darán 3 vueltas. Yo estoy en un ejercicio de activismo y del poder, del hacer, de lo que decía Andrés, de estar allí al lado del poder y al interior del movimiento indígena en un cargo de poder, y eso es muy distinto a la academia muchas veces, y ahí es donde uno se da cuenta que son cuestiones distintas. ¿Para qué me ha servido la ciencia política? Yo soy indígena y por supuesto eso me ha hecho distinto. Profe, a mí cuando estoy en una reunión me dicen, es que usted es politólogo, ¿usted qué piensa de esto? Ni siquiera me dicen, usted es indígena. Entonces eso como que a uno le incomoda a veces, porque yo digo que yo soy egresado en ciencias políticas, todavía no alcanzo a ser politólogo. Bueno, existe sobre la pregunta que venía
¿para qué sirve la disciplina? Ustedes en sus ejercicios profesionales, ¿para qué les ha servido? Ahí ya tenemos la primera aproximación con Juvenal, desde el susto y la rapeada, en los ejercicios de poder político, en unos entes determinados, y vemos que también, o sea, aquí hemos visto disciplinarmente, y una cosa que con Didier también hemos discutido, disciplinarmente, en unas caras de la ciencia política y en los campos laborales, ocupacionales, me corrijo, hay diferentes formas, diferentes versiones, diferentes estilos y escuelas. En el caso de ustedes, ¿cómo se ha visto eso? ¿Cómo se ha visto reflejado en su quehacer diario? Bueno, yo creo que pues la mayoría de las personas, pues de mis compañeros de carrera, coincidíamos en algo y era las ganas de hacer algo, o sea, de no quedarnos manicruzados frente a una realidad que de una u otra manera nos parecía grande, ¿cierto? Pues y grande y arbitraria, ¿cierto? Porque pues todos somos colombianos y como colombianos evidenciamos muchos contrastes culturales, sociales y sobre todo económicos, ¿cierto? Entonces, yo me acerco a la ciencia política sin saber siquiera que iba a tener el título de politólogo, ¿cierto? O sea, yo me acerco a la ciencia política en mi afán de encontrar respuestas a tantas injusticias, esa es la simple verdad. Y me encuentro con una serie de teorías, ¿cierto?, que me ayudan a adquirir una visión más amplia de mi realidad, ¿cierto? O sea, yo creo que la ciencia política tiene algo y es que le permite a uno contextualizarse como en el periodo social, político y económico en el que se encuentra, ¿cierto? Además de ubicarse también muy bien geográficamente, que eso es bien importante, la geografía, en cuanto a las condiciones de vida que le van a tocar a uno como ciudadano, ¿cierto? Entonces, yo creo, no, estoy seguro de que la ciencia política, lo que, más que darme un título, lo que me dio fue conciencia, y en eso coincidía mucho una discusión que tenía frecuentemente con Luna, ¿cierto? Y con Viviana, y era que, o sea, la ciencia política nos había despertado. O sea, siempre coincidíamos en que pues antes de la ciencia política nosotros no éramos personas. O sea, ya después de conocer el pensamiento y tener explicaciones un poco más racionales, ¿cierto?, de lo que era el estado actual de la sociedad, uno dice, no, pues ya entiendo, ya existo, ya soy un actor, o sea, ya puedo tomar una posición, ¿cierto? Y en esa medida yo no me quería, pues, o sea, ya me sentía capaz de incidir en la sociedad, pero para incidir en la sociedad al nivel que yo quería, ¿cierto?, se necesitaba recursos, capital. Y digamos que eso es algo de lo que el Estado no carece porque lo tiene, pero digamos que no lo invierte en lo que lo debe invertir. Entonces, a mí me sirvió mucho la experiencia en la Cancillería, que se la debo al doctor Javier, porque fue mi primer contacto con una realidad, pues con un espejismo que yo tenía, y era el representar el Estado colombiano a nivel internacional, ¿cierto? Pero me di cuenta de las limitaciones presupuestales, de la voluntad política, ¿cierto?, para hacer las cosas. Entonces yo dije, no, este no es mi camino, o sea, yo necesito un espacio que me brinde el capital y que me brinde el tiempo y que me brinde el método para alcanzar unos objetivos, ¿cierto? Entonces, coincidencialmente, ¿cierto?, se me presenta la oportunidad de entrar a este grupo económico que es bien interesante, o sea, que es Bancolombia, Argos, Nutresa, Suramericana, Suraces Management, que es fondos de inversiones a nivel latinoamericano. Y yo dije, esta es mi oportunidad, esta es mi oportunidad, y me encontré, o sea, yo iba un poquito prevenido porque yo pensaba, ¿cierto?, desde la teoría, que el capital tenía unas manos oscuras que lo conducían, ¿cierto? Pero como les decía ahorita al principio de la conferencia, me encontré con un presidente que es una persona íntegra, ¿cierto?,
con unos directivos que tienen una visión de región impresionante, que tienen, digamos, los métodos para conseguir la sostenibilidad, ¿cierto? Y que los querían compartir conmigo. Entonces, durante estos 2 años he estado aprendiendo mucho, tengo claro hacia dónde voy. Digamos que la gerencia de la que hago parte hoy es una gerencia que tiene un sello muy Arturo. Me dieron el papel pues como de ser, digámoslo así, el que planifica y el que sueña cómo queremos que sea el producto del servicio. O sea, y a mí me encanta servir. O sea, los que tuvieron la oportunidad de conocerme, pues saben que yo me muero por la gente, pues me encanta que la gente esté bien y ese es mi papel hoy, o sea, construir, sí, lastimosamente, pues, o para bien o para mal en el sector privado, pero estoy construyendo sociedad, estoy dándole a las microempresas el conocimiento que necesitan, les vamos a apoyar financieramente su crecimiento. ¿Por qué? Porque el área en la que yo estoy es un área que lo que busca es la calidad en el servicio. Hay un área que se encarga de la parte comercial, ¿cierto? Que eso es otro cuento. Pero digamos que el área en la que yo estoy lo que quiere es realmente generar experiencias de confianza, experiencias de tranquilidad en cada una de esas personas pues, que tienen, que pueden pagar los servicios de Suramericana. Pero no es solo el hecho, o sea, no solo se benefician los clientes, ¿cierto? Como les digo, estamos haciendo un trabajo súper interesante con todas las microempresas, con las personas que manejan grúas, con los carrotaller, con los jardineros, con los fontaneros. O sea, es un mercado, un gremio que es muy informal y que trabaja con las uñas. Pero desde la compañía pues estamos dándoles, digamos, estructura, les estamos generando redes de cooperación entre ellos, que eso es lo que más disfruto. Y pues, o sea, como politólogo, yo creo que si yo no hubiera estudiado ciencia política en la Universidad de Antioquia, no tendría la visión latinoamericana que tengo hoy y que me hace diferente en una compañía que, digamos, tiene un gran motor financiero, ¿cierto? Gracias. Bueno, yo pienso que a mí la ciencia política para desempeñar mi ejercicio me ha servido como en 3 perspectivas. Primero, académicamente, tenemos todas las bases que necesitamos para competir académicamente en el Estado, y para ser parte del Estado no tenemos dificultades en términos académicos. Este pregrado en ese sentido para mí es muy eficiente. Hay una segunda perspectiva para mí de forma personal que es muy importante, y es que la diplomacia tiene una exigencia y es la vocación. Uno no puede ser diplomático si no le gusta lo que está haciendo, porque se va a sufrir. A mí me podrían llamar en este momento y decirme que hoy a las 8 de la noche tengo que irme a Angola y que estoy un año en Angola. Yo tengo que estar dispuesto, y si no estoy dispuesto me sacan del gobierno y me empiezan un proceso por traición a la patria. Bueno, unas condiciones que son complicadas. Lógicamente eso a la hora de la práctica no funciona de esa forma. Usted nadie lo va a sacar hoy para un país que usted no quiere porque sí, pero es una situación que está ahí. Usted es un gitano y usted tiene que estar para donde el Estado lo disponga. Entonces, en ese sentido yo pienso que hay un aspecto vocacional que es sumamente importante y que yo se lo agradezco al pregrado. ¿Por qué? Cuando yo estaba estudiando tuvimos la oportunidad de participar en un proyecto de diplomacia, un modelo de diplomacia en Lima, que lo manejó la universidad. El pregrado nos ofreció absolutamente todo y nos dejó hacer un ejercicio diplomático. Para mí ese momento es el que define mi vocación. O sea, yo llegué una noche a Lima, estaba en una cena y habían personas de todo el continente. Cuando yo estaba ahí sentado comiendo, cuando no le entendía lo que estaba diciendo el del lado, cuando el del lado tenía un acento que hablaba mi idioma pero tampoco le entendía, para mí eso fue sumamente apasionante y yo dije, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que quiero hacer. Entonces esa es como una segunda perspectiva. Ocasionalmente a mí el pregrado, como dice Arturo, le abre a uno el mundo, y uno viene con un mundo muy pequeño y el pregrado le abre la mente, y yo diría que es como una explosión mental que le abre perspectivas, y son las que lo van inclinando a uno. Otro aspecto del pregrado que me parece que ha sido muy importante en mi ejercicio
es la vocación humana. Yo digo que los diplomáticos, que el ministerio en general, pues es algo que no se lo sostengo cuando salgamos, pero que hay un problema, y es que el diplomático siente que él le está haciendo un favor al ciudadano y nosotros no estamos para regalarle cosas a los colombianos o somos unos seres que estamos ofreciendo oportunidades. No, nosotros tenemos la obligación de atender a los colombianos, de asistir al colombiano y ayudarle al colombiano. Y yo pienso que esa es una visión que muchas veces se pierde al interior del ministerio. El diplomático cree que está haciendo un favor y no se da cuenta que él tiene la obligación de ofrecerle al ciudadano eso. Y me parece que en ese aspecto nuestro pregador es excelente. La visión humana, la perspectiva de que nuestro ejercicio es al servicio del otro y no al servicio de nosotros mismos o de nuestros egos o de una serie de cosas, es un factor muy importante. Es más, yo diría que lo que necesita el ministerio es más politólogos de la Universidad de Antioquia. O sea, hay que minar. Uno muchas veces, yo era muy crítico con el gobierno, y lo soy, sino que ya no lo puedo hacer a viva voz. Pero yo pienso que lo que hay que hacer es minar el sistema desde adentro, o sea, llevar estas perspectivas de humanismo, la perspectiva de servicio al ciudadano, y no tratar de obligar al otro, venga usted, sea humano, venga usted, haga esto de esta forma, sino yo voy a ir, me les voy a meter allá y yo voy a ser humano, yo voy a hacer servicio, yo voy a llevar esta perspectiva. Esa es como el tercer elemento que me parece que me regaló el pregrado, que es sumamente práctico y útil a la hora del ejercicio que desempeño. Bueno, yo tengo 3 momentos para comentar acerca del estudio de lo político. Yo creo que hay 3 dimensiones. La primera es, digamos, toda la herencia o la tradición que ha tenido la discusión y el debate epistemológico alrededor del objeto del estudio de la ciencia política. No solo de la ciencia política, de las ciencias sociales en general, justamente por eso esa diferencia entre ciencia política o ciencias políticas. Por fortuna aquí es ciencia política, buscando justamente enfocarnos en esa necesidad de un objeto particular de estudio. Y cuando hablamos de ese objeto nos referimos al poder, el poder político en particular, y cómo ese poder se traduce en las instituciones políticas, que a su vez mediante las políticas públicas logran segregarse o llegar a la ciudadanía, a las poblaciones y a las diferentes culturas que allí se gestan. En la segunda dimensión encontramos, y es la riqueza que justamente nos entrega el pregrado, la filosofía política y la teoría política. ¿A qué voy? A que dentro de estas 3 dimensiones, la más robusta que yo encuentro son estas 2. No me siento en este momento una politóloga en el sentido de ser una científica de los fenómenos políticos, no aún. Por lo menos no dentro de lo que cabe la experiencia que acabo de terminar en EPM. Pero sí me siento muy cómoda, por supuesto que se lo debo a la formación del pregrado y de la investigación en los ámbitos de la teoría y de la filosofía política, ¿cierto? Y sabemos que en la filosofía política distinguimos todo lo que tiene que ver con la buena forma de gobernar, pues cuál es el mejor gobierno. Es decir, que siempre hacemos como un encomio al deber ser. Y tiene sentido lograrlo porque eso nos distingue y eso nos caracteriza. En EPM, ¿cómo apliqué ese saber y esas capacidades que acá de cierta forma tuve la oportunidad de fortalecer? Pues me pusieron a elaborar un concepto de qué es lo sociopolítico, y consultando la literatura arduamente encontré que no existía. Me tocó empezar a anudar con Bobbio, estuve trabajando leyendo a Bobbio y empecé a entender que sociopolítico no es sociología política, es muy distinto, ni tampoco hay política social, hay una cosa que se llama política y sociedad. Y era empezar a unar esos 2 conceptos y a tratar de constituir el concepto de lo sociopolítico, porque la empresa necesitaba entender y justificar el porqué de tener que establecer un diálogo con la sociedad para que esa intervención fuera legítima. Y ese término legitimidad sí que lo conocemos los politólogos, pero los románticos, los de la Universidad de Antioquia, pero no necesariamente usted encuentra la gráfica de la legitimidad o cuán legítimo fue el ejercicio político de tal X o Y empresa. De manera que lo que quiero resaltar es que no fue tanto esa envergadura de la ciencia, porque por fortuna un pregrado se crea en la medida en que la universidad es el pivote de donde se transmite
la ciencia y la tecnología. Es para eso el sentido de la universidad, de la universalidad del saber, y por eso es el compromiso social. El espíritu crítico se forma en el aula, pero el compromiso social se desarrolla en la extensión que tiene la universidad con las gentes, con los pueblos, con el desarrollo social. Y es ahí el compromiso de la universidad. Por eso cuando a veces encontramos esa dualidad entre la empresa pública o la empresa privada, o qué hace un politólogo de la Antioquia en EPM conversando al lado con el gobernador y por aquí con el alcalde, y yo no sabía cuál de los dos mirar, ¿qué hace allá? Pues justamente eso, tratar de llevar la visión que tiene la academia sobre el análisis de los fenómenos, el análisis crítico. Porque es que cuando estaba en EPM me di cuenta que había unas consultorías de un monto gigantesco en presupuesto que ustedes no se imaginan. ¿Y a quiénes le hacen esas consultorías? A los académicos, a los institutos de investigación, a las grandes firmas de consultoría que existen en el país y que son destacados estudiantes como todos ustedes y también los próximos a graduarse, que tienen claros los conceptos, la forma de proceder, de indagar, de analizar el fenómeno y de tratar de traducirlo para que ese fenómeno no afecte la actuación, ya sea de la empresa, del político, del gobierno, ¿ya? Entonces, ¿a quién recurren finalmente? A nosotros. Y aún así escuchamos hasta en los periódicos que la universidad poco o nada aporta a la sociedad, y no es cierto, ¿ya? Entonces, es eso sobre lo que quería resaltar y decirles pues que no tengo como muy fuerte esa idea de que politólogo en el sentido de producción científica, no, pero de eso se trata, en eso se está trabajando. Bueno, me tocó la peor parte de hablar después de Sandra. Un poco de para qué ha servido la ciencia política en mi vida. Yo pienso que para crear conciencia. Uno trabajando como servidor público, un poco lo que dice Steven, porque no solo en la carrera diplomática, sino en cualquier institución del Estado o como servidor público, la palabra lo dice, hay que darle un servicio al público, a la gente. Y desde cualquier orilla, pues eso es sumamente importante, y si no tenemos una conciencia crítica, una conciencia social, pues eso se queda solamente en ilusión. Al salir de la universidad, al ir al campo, por ejemplo, yo tuve una experiencia también en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, trabajé con turismo, y al principio yo decía, pero un politólogo como gestor de turismo, ¿cómo le dicen turismo? Y usted se imagina en Cartagena, en la playa, y viajando, chévere, o viendo a Mickey. Entonces uno decía, el turismo, ¿qué? En un país como estos, que tiene tantas riquezas, pero impresionantes, que uno ni se imagina. Es que no más en Antioquia, no hay que salir de Antioquia para darse cuenta la fortaleza y el potencial que se tiene en un escenario de posconflicto del que tanto hablamos y que se volvió en una moda. Creo que el turismo jugará un papel, mejor dicho, preponderante, y ahí es de la ciencia política, de cómo entender esos fenómenos y cómo aplicar o cómo hacer ver que el turismo trae primero el beneficio a las comunidades, un beneficio económico para esas comunidades que finalmente tienen 10.000 necesidades, y a la vez cómo se presta una cosa bonita de mostrar de dónde somos, de mostrar nuestra tierra y enseñarle ya sea a paisanos de otras ciudades o gente del exterior las bondades que tiene nuestro país. Entonces me parece que esa experiencia en turismo fue enriquecedora, conocer departamentos como Arauca, Casanare. Casanare debe tener unas reservas de agua impresionantes, unos humedales que por el tema petrolero han ido mermando, pero usted va a Yopal y no hay agua. Entonces, ¿usted cómo explica eso desde la ciencia política? ¿Qué explicación lógica puede tener? Un departamento que puede recibir en regalías una cantidad insospechada de recursos, pero casualmente por esos malos gobiernos donde la ciencia política no interesa, donde el tema queda en el beneficio personal, donde queda en el beneficio a un grupo, a una élite de amigos que son los que me ayudan a llegar a... Pero bueno, ese digamos lo que son también los problemas que tiene nuestra democracia. Entonces usted como politólogo, ¿cómo interpretar y cómo entender esos fenómenos y esas inequidades que no tienen explicación alguna en una zona tan rica de agua que la gente esté muriendo de sed? O sea, no hay forma de explicarlo. Entonces creo que el papel del politólogo, o al menos en mi caso, esa conciencia social de mirar cómo podemos ayudar a la gente, cómo hacerla entender, cómo abrir la conciencia, cómo decirle, es que cuando usted vaya a depositar un voto, si es que lo hace, piense un poquito más allá
no sé, de la teja, del mercado que le ofrecen, porque es que una cosa es lo que los sistemas electorales y todo lo que veíamos acá, pero usted vaya, o que lo diga Juvenal, que lo tiene claro, vaya usted al día a día en los pueblos y ver cómo se negocia un consejo, cómo se negocia una alcaldía, pasando por encima de comunidades, de gente, de intereses, simplemente por conveniencia personal. Entonces, cómo a la gente generarle conciencia, hacerle entender que hay que pensar un poquito, porque es que ni siquiera es un tema de ricos y pobres, porque si usted va y habla con gente de escasos recursos, pues sí, tienen muchas necesidades, etcétera, pero terminan vendiéndose por una u otra cosa, y ni se digan los estratos altos, termina siendo lo mismo, porque es un tema también muy individual, de individualismo. Entonces esa conciencia que le genera a uno un poco pensar en colectivo, pensar en comunidad, pero hacerlo realmente, no porque es que aquí todos hablamos de la comunidad, de que ayudémonos todos, de que todos por el mismo lado, pero en la práctica eso no pasa. Eso se empieza a dar una cuenta que se queda en el discurso, es un simple discurso, y pienso que ahí es donde está la clave en un país como este. Ese trabajo en turismo, ahorita en Planeación Nacional, me ha dado la oportunidad de conocer las regiones, conocer las necesidades que realmente se tienen al día, y que uno con un discurso de ciencia política llegar a una comunidad donde el agua llega una vez por semana y explicarle y decir que la participación, entonces eso lo desborda a uno, porque es que finalmente, si usted se puede mirar, la mayoría de nuestro país es esa. Nosotros acá somos unos privilegiados, que nos podemos sentar a hablar, que podemos sacar un título universitario, que podemos ir a tomarnos una cerveza, pero somos una minoría. Y si nosotros, que tuvimos la oportunidad de estar en esta universidad que nos ha dado ese sentido social, ese tema de conciencia, no hacemos nada y nos quedamos solamente en esa zona de confort, de beneficio propio, pues yo veo difícil que la situación cambie. Por más libros que escribamos, por más cátedras que dictemos, o por más políticos estudiados que elijamos, si no nos ponemos de acuerdo en ese consenso social, en esa parte, yo pienso que difícilmente vamos a salir. Pero para mí, a mí personalmente, que venía también de provincia, que pues no era una familia adinerada, pero tampoco era una familia, digámoslo, con muchas necesidades, llegar acá a compartir con compañeros que de pronto algunas no tenían con qué almorzar, que nos tocaba de pronto ir a compartir un burrito y partirlo en dos para que pudiéramos almorzar todos, o lo que decía Juvenal, entregar los trabajos en lapiceros. Yo creo que ese tipo de cosas a uno lo tienen que marcar, y uno no puede olvidarse de dónde viene y cómo ese tipo de cosas o cómo esas vivencias nos pueden ayudar a replicarlo en nuestra vida diaria. Siempre con el tema de las instituciones estatales, pues hay como un celo, una prevención, pero si uno se pone a mirar, se hacen cosas interesantes, se hacen trabajos chéveres, hay personas técnicas, hay personas preparadas que tienen esa conciencia, sobre todo el trabajo regional. Yo creo que la apuesta es ese, el trabajo en región. A veces en Bogotá, o por ejemplo en Planeación Nacional, la gente cree que desde un escritorio pueden solucionar los problemas de todo un país, ¿no? Sin haberse de pronto metido al barro, como decimos vulgarmente, pues es muy difícil, y creo que a veces los politólogos o la academia también cometen un poco ese error de hacer esas críticas a los sistemas, etcétera, pero no tener esa mezcla entre la teoría y la práctica, que creo que es la clave, creo que es lo más complicado, y donde tenemos una responsabilidad inmensa, y más nosotros como universidad pública, en ese sentido social, en esa conciencia que tanto pregonamos, pero que tenemos que hacerla ver y volver a la realidad, y volcar todo ese conocimiento y todo ese beneficio a las comunidades, porque finalmente para ellos son, y para eso es que tenemos o esa es nuestra misión como politólogos, o al menos es mi punto de vista. Bueno, es excelente lo que hablaba Clavijo, porque es precisamente lo que yo tendría para decir sobre la utilidad de la ciencia política. La experiencia mía desde que entré a la ciencia política, pues yo estudiaba, primero era economía, pues hice un semestre y medio, no di pie con bola con cálculo, entonces la teoría económica pues bien, pero entonces se abrió el pregrado justo en ese momento, y yo dije, me presento ahí, eso no le dije a nadie, me presenté, pasé.
Y siempre he tenido como esa chispa pues como del activismo, del voluntariado, siempre he sido como muy una vida de punkero pues que tuve, todo el anarcopunk y toda esa vaina a mí sí me marcó muchísimo. Entonces yo desde que entré al pregrado pues ya ustedes lo saben más de sobra que el asunto mío siempre fue como la revolución, ¿cierto? Como para no ponerle a eso. Cierto, entonces una de las cosas que yo veo donde la ciencia política me sirvió demasiado fue cuando yo empecé a hacer trabajos voluntarios. Por ejemplo, cuando ingresé, yo hice parte del comité central organizador del Foro Social Medellín, que lo hicimos 3-4 años seguidos, y formamos un colectivo entre personas de Antioquia, de Bogotá, varias partes del país, y era un colectivo de voluntarios que trabajamos pues, en el ámbito comunitario. Y esa primera experiencia que duró, como les digo, 4 años pues, sin recibir un peso, el refrigerio sí. Pero que sí nos permitió, digamos, desarrollar proyecticos, viajar, pues, y estar muy en el tema del debate político sobre la ciudad. Luego de en esa experiencia habíamos 2 politólogos, uno que era de la Nacional de Bogotá, que hoy en día es el director de Convivamos, esta organización comunitaria en la Comuna 2, Manrique, y bueno, el resto eran profesionales de otras áreas y yo. Y claro que era notable como la posibilidad, pues el conocimiento que teníamos en materia pues de la estructura del Estado, de las políticas públicas. Yo ahí, digamos, fantaseé con muchísimos asuntos pues que quise hacer y que en parte pues logré como aportar. Pero luego cuando yo termino acá la carrera, pues digamos yo no podía seguir en la tónica del voluntariado pues porque ya sí necesitaba pues plata, ¿cierto? Ahí sí, cierto, uno como estudiante se aguanta lo que sea, ¿no? Incluso los burritos y los panzerotis pues los almuerzos, sí, todo bien. Total, o sea, sí o no. O sea, pero ya uno sí dice, bueno, yo no me puedo quedar pues malnutrido pues toda la vida tampoco pues. Entonces ahí arranca uno y yo pensé, pero yo podría trabajar, o sea, ¿cómo que no? O sea, yo ya he visto la utilidad del conocimiento que tenemos en lo social, o sea, ¿por qué no merecería uno trabajar en el ámbito? Entonces vi una convocatoria de extensión y formulé un proyecto con 2 estudiantes, con Víctor Calle y Carlos Orlas, un proyecto que era para nosotros hacer lo mismo que ya estábamos haciendo voluntariamente en el barrio Bello Oriente, que es un barrio, pues entre comillas, como dicen, informal, con bastante población desplazada. Y el debate, lo que nosotros nos soñábamos ahí, y nosotros íbamos pues permanentemente a esa zona, teníamos ya muchísimos contactos, etcétera. Era que había una lucha muy fuerte de la población, de los sectores organizados de allá, de ese territorio, frente a la política que se preveía que se iba a implementar del cordón verde, ¿cierto? Entonces todo este tema sobre la interfase entre lo rural y lo urbano fue, digamos, un punto que nosotros encontramos muy problemático y fundamental para la planeación de la ciudad y para todo lo que podemos llamar el buen vivir, etc. Y entonces dijimos, no, entonces aprovechemos, formulemos el proyecto y así tendremos recursos con que ir y, digamos, eso incluso nos disciplinaría para seguir una hoja de ruta y hacer unos aportes concretos que no se vayan en el activismo, pues, como se van muchas veces las cosas. Entonces formulamos el proyecto y fue el primer proyecto proveniente de ciencia política que fue aprobado por extensión, ¿cierto? En el marco de una convocatoria de extensión. Entonces realizamos el proyecto de nosotros era inscripción de la agenda de política de las organizaciones sociales del barrio Bello Oriente en la agenda pública local.
¿cierto? Ese era el proyecto. Con ese proyecto fue genial porque hicimos activismo, hicimos crítica fuerte y hicimos parte de organización comunitaria y la universidad nos apoyó, ¿cierto? Fue un apoyo pequeño, pero digamos, pues veníamos de no recibir absolutamente nada, pues ya con eso sí teníamos bastante, al menos pasajes y lo demás, ¿cierto? Sí, ya para el corrientazo había pues al menos. Y eso, bueno, eso, o sea, hicimos de todo, o sea, eso hicimos 4 veces lo que prometimos en el proyecto, ayudamos a construir casas, cavamos zanjas, reforestación, etcétera, eso se hizo de todo. Entonces yo digo que la ciencia política uno la pone al servicio de los intereses de uno, es así de simple. Que el tema disciplinar, pues yo no soy muy dado a hablar del asunto científicamente, pues académico, que es la ciencia política y todo esto me da todavía mucha dificultad. Es bien interesante, pero realmente es más todo lo que uno puede aprovechar de lo estudiado, lo aprendido, los debates, porque uno a la final aprende más es de lo que a uno le preocupa, ¿cierto? Pues para no decirnos mentiras, uno le va mejor en las materias en las que uno dice, estos son los temas que a mí me preocupan y ahí es donde uno se vuelve valioso, ¿cierto? Los aportes que yo hacía frente a la comunidad en tema de descripción de propuestas en agenda pública local, yo me sentía pues, valorado, o sea, sentía que, claro, politólogo, o sea, nadie más ahí era capaz de decir algo como lo que uno decía, ¿cierto? En política pública. Entonces uno decía, esto sirve para algo, pues. Yo vamos, sigue buena y abrimos el micrófono para todas las preguntas que tengan, que hay politólogos, poquitos, pero hay. O bueno, tan siquiera para obligar a los del curso. ¿Sí o no, muchachos? Bueno, yo cuando llegué a este pregrado venía de estudiar, estaba estudiando Derecho, sí, pues porque venía de un resguardo indígena, de un pueblo, y entonces el abogado es la salvación, busque un abogado, en la región no lo llaman abogado, lo llaman jurídico, busque jurídico, busque jurídico. Y estaba estudiando y me había dado cuenta que se había abierto el programa, yo me presenté, pasé y yo pues, me encarreté con este tema. Yo dije, pues, después estudio Derecho, tampoco lo he descartado. Después lo estudio porque también necesito una cuestión concreta de aplicación del ejercicio político. Y bueno, el hecho es que esto es muy motivante, sobre todo, como decían ustedes, de vocación y hasta apasionante, apasiona ver la habilidad discursiva que va generando el politólogo. Hasta uno mismo se pregunta, oye, pucha, yo eché ese carretazo. Uno mismo me piensa, uy, ¿será que lo que sí se lo creyeron? Y después se da uno cuenta que estuvo mal, entonces toca innovar para hacerlo mejor. Aquí hay gente muy buena, esto también es de humanidad, de personas comprometidas. Y yo recuerdo una vez Daisy, la profe Daisy, no sé si sigue en el instituto, Daisy, ella discutía con nosotros el tema de si lo que había en Colombia de corrupción y todo este tema, eso era cultura o no era cultura política, y ella nos enseñaba de que sí, eso es una cultura política. Sí, el problema es que es nuestra cultura política. Y en estos días me acordaba mucho de esas palabras porque estábamos reflexionando con el senador nuestro la elección del nuevo contralor, el señor Edgardo Maya, cómo se eligió, ¿no? Y él nos decía, no, el contralor ya venía elegido hacía 8 días y el Congreso fue a ponerle lo último. Es decir, que el poder ni siquiera se usa allí en el Parlamento, el poder se usa y eso lo aprendí yo en la diplomacia, a la Asamblea General de Naciones Unidas van a echar el discurso de lo ya acordado. Eso se cuadra en los clubes, en el whisky, en el vino, hasta hay cuestiones de pasión de por medio muchas veces alrededor de las decisiones de poder. Y esa es una situación muy complicada, porque decían ustedes, sobre todo yo que trabajo con comunidades
bastante marginadas en este país, y es que el problema del acueducto, del camino, del acceso a derechos, pues, el último indio, campesino, afro, o el del barrio, la comuna, pues no te va a preguntar dónde está Bobby para que me venga a solucionar este problema, o tráigame a Smith, o tráigame a cualquiera de los teóricos, ¿dónde está? Y yo he trabajado con comunidad en el que aprendí, profe Javier, en que citar a un autor era un insulto. A ellos ni siquiera saben quién es, ¿sí? Kelsen, y mucho menos no les importa, ¿sí? A ellos les importa es que se atienda el problema ya, ¿sí? Que como dijo Montesquieu, ¿quién hijo de madre fue Montesquieu? ¿Quién es? ¿De qué habla? ¿Sí? Y el otro tema es que nosotros, los que somos egresados de esta disciplina tan rica, nosotros, Felipe, tú sabías, nosotros tenemos un lenguaje propio. Nosotros creamos una comunidad de lenguaje que para las comunidades que uno trabaja es hasta excluyente. ¿Sí? Entonces, no, indio, usted vuelva a hablar como indio si quiere caer bien. Punto. Y vuelva a comer como indio y a vivir. Entonces a uno ya les tiene que ir dejando. Los discursos del politólogo es cuando estás hablando con el ministro, con el que es experto en política pública, con el que es experto en planeación, y resulta de que no todo el mundo es académico y sobre todo no todo el mundo es politólogo, porque incluso hasta para hablar con abogados es un lío. ¿Sí? Es un lío, pues porque el abogado, no, es que lo que dice el artículo 127 del Código Penal es esto, y de ahí para allá no hay más. Pero hijo de madre, ¿qué pasa? ¿Cierto? Cuando nosotros hemos aprendido de que los problemas sociales, por eso se encuentran con una rigidez en el que yo sé que esto, como me decía alguien, yo sé que ustedes tienen la razón, pero es que la norma no me lo permite, ¿cierto? Entonces es una cuestión, uno como politólogo siempre va a vivir en una cuna de líos, de siempre. Cuando uno es académico, tiene líos, si uno es profesor, tiene líos, sobre todo si le toca a estudiantes como fuimos nosotros, que creamos líos por cualquier cosa. Para no estudiar su derecho. ¿Yo qué creo? Yo creo que sobre mi experiencia hay muchas cosas que decir. Yo tengo mi conclusión sobre lo que es la ciencia política de la Universidad de Antioquia. Y lo primero que puedo decir es que es de sentirse orgullosamente de ser politólogo. Yo, una de las cosas es, siento orgulloso de ser indígena en Vera y luego de ser egresado de Ciencias Políticas y sobre todo de la Universidad de Antioquia. Yo hubiera podido estudiar Ciencias Políticas en la Universidad de AFI o haber estudiado en otra universidad y quizás estuviera pensando, es que la universidad también sirve mucho en esto, ¿sí? Estuviera pensando en otras cosas. La gran pregunta, o lo que decían ustedes, nosotros siempre, y todavía lo tengo, la ciencia política es ciencia, y yo no sé, no me he respondido aún a ello ni he concluido. Lo otro, lo que me decían los amigos, bueno, ¿y de aquí qué vamos a hacer? Esto no da trabajo, ¿qué vamos a hacer con esto? O como me dicen a mí los indígenas, en lengua, los indígenas me dicen, me están diciendo, ¿qué es eso? ¿Qué hace un politólogo? Un cura, yo sé que es un cura. Un político, yo sé que hace un político, me dicen a mí. Pero un politólogo, ¿qué hace? ¿Sí? Y lo que planteaba la compañera, el tema de la legitimidad. En estos días yo tuve una conversa con varios viejos, personas adultas, indígenas. Y yo dije, para que sea legítimo es esto. Adivinen qué me respondió el Señor. Él creía el Señor, que cuando yo decía para que sea legítimo, él creía que yo estaba hablando de un Señor.
que se llamaba Legítimo. Sí, creía que estaba hablando de un señor que llamaba Legítimo. ¿Sí? Y esa persona, ese señor que me preguntó eso, tiene una sabiduría enorme. ¿Sí? Una sabiduría enorme. Entonces yo quiero concluir esta parte diciéndoles algo. Bueno, ustedes dirán, pero este es un indio el que dice esas cosas, también puede ser cierto. Yo creo que aquí hay que deconstruir. Hay que deconstruir. Hay que deconstruir o desaprender. Nosotros los indígenas en este momento estamos en una pelea frente al Estado por el tema de los decretos autonómicos, que significa que los indígenas manejen su educación propia, su salud y lo que por constitución se conoce como transferencia. Y eso significa que hay que trabajar sobre un marco institucional distinto, acorde a la realidad del país, acorde a la realidad de la gente. Es que nosotros, teóricamente, a veces somos italianos, institucionalmente somos gringos, económicamente somos alemanes y culturalmente a veces somos más franceses que colombianos, cuando toda la riqueza cultural está aquí, cuando los saberes están acá, Felipe, y cuando todo está por volverlo a reconstruir. Entonces yo quiero agradecerles esta invitación y pues, yo tengo años que no me veía con varios de ustedes y la primera cosa que yo esperaba era que dijeran indio, el aguardiente va a ser en tal parte, por la noche o la cena, porque cuando éramos estudiantes al menos hacíamos eso. Ahora que supuestamente estamos rapeando por ahí debemos hacerlo otra vez. Bueno, yo nuevamente reitero el agradecimiento a los 6-7 invitados porque, insisto, Felipe también es uno de nuestros egresados, también es profesor nuestro. Y pues de verdad nos complace, particularmente me emocionó mucho escucharlos a ustedes, contar sus experiencias, que nos compartieran todo lo que han recibido y todo lo que les enseñó el pregrado. Y simplemente quiero cerrar con una anotación sobre las jornadas de ciencia política que se van a realizar en el mes de octubre. Se van a realizar el día 23 y 24 y les pido pues que estén pendientes para que asistan al evento, porque es un evento pensado para la comunidad académica del pregrado. Entonces, a los asistentes, a la mesa y a todos ustedes muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.